hacer una oración para que Dios llene este lugar con su presencia y pueda traer bendición a nuestras vidas con la clase del día de hoy. Acompáñenme a orar, por favor. Dios Padre amado, venimos a ti, Señor, buscando un poco más de tu presencia en nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que tú nos guardes, Dios, nos bendigas este tiempo y lo uses para traer bendición sobre nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a ser un poco más sabios, Señor, con tu palabra. Ayúdanos a que podamos aprovechar, Señor, estos minutos, podamos quitar cualquier distracción, Señor, podamos concentrarnos, Dios, en tu palabra, más que en cualquier problema o preocupación que pueda estar acechándonos, Dios. Así que acompáñanos, Señor, trae tu palabra a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor, para que pueda obrar de manera efectiva, Señor, para que pueda bendecirnos, Dios, y para que esa bendición no termine quedando solo en nosotros, Dios, sino que podamos reflejarla a alguien más. Gracias, Padre, por todo. Gracias por tu gran misericordia y bondad hacia nosotros, Señor. Y gracias por este lugar donde podemos reunirnos con libertad, Señor, a buscarte. Oramos y te pedimos todo esto, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Buenos días. Hoy día seguimos con la clase de Primera de Pedro, el estudio de Primera de Pedro. Vamos a ver, mejor dicho, el capítulo 3, los versículos del 17 al 22. Y antes de ir al pasaje, pueden tomar asiento. Ahorita vamos a ir al pasaje. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo que trata el versículo 3, porque hoy, los versículos del 17 al 22, terminamos el capítulo 3. Así que recordemos que en los versículos iniciales del capítulo 3 de Primera de Pedro, el apóstol se dirige principalmente a las esposas cristianas, exhortándolas a estar sujetas a sus maridos. Y en esta sumisión o en esta sujeción nos explica Pedro que no es algo que dependa del comportamiento del esposo, sino que es un mandato de Dios para el orden del hogar. Y ese es un principio bastante interesante. Nosotros, como seres humanos, siempre condicionamos nuestro comportamiento. Somos amables con los que son amables con nosotros, somos generosos con los que son generosos con nosotros, pero son pocas veces o pocas las personas que actúan de manera incondicional. Y más que actuar de manera incondicional, como creyentes estamos llamados a actuar en obediencia a Dios, más que en función a cómo otra persona me trata. En este caso, Pedro está resaltando eso, ¿no? Pedro dice que una mujer debe estar sujeta a su marido sin importar cómo sea el marido, sino importando más bien que es Dios quien le pide que lo haga. Y en obediencia a Dios debe estar sujeta a su marido. Pero no solo lo deja ahí, sino que Pedro además da cuál es el objetivo de esa sujeción. Y dice que de esa conducta es que aquellos maridos que no creen en la palabra sean ganados sin palabra. Que ese comportamiento en obediencia a Dios
tenga tal impacto en la vida de esos esposos que no son creyentes o que están apartados o que están desanimados o que están apagados, que ese comportamiento de la esposa sea de tal impacto que estos esposos sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, que ellos al observar su conducta recta y respetuosa se pongan a reflexionar sobre su propia vida. Y creo que en líneas generales las mujeres suelen hablar más que los hombres, son más expresivas. Los hombres probablemente seamos más de hechos, las mujeres son más de palabras. Entonces, las mamás o las esposas generalmente tratan de ayudar a sus esposos diciéndole cosas, hablándoles. Sin embargo, acá la palabra, y me llamó bastante la atención, yo recuerdo a mi mamá, siempre me hablaba en mi adolescencia más de lo que yo quería, ¿no? Yo ya no quería que me siga diciendo, pero mi mamá me volvía a decir y me volvía a decir y me volvía a decir. En algunos casos, mi esposa también habla mucho más que yo, es mucho más sociable que yo y también a veces me dice las cosas más de lo que yo quisiera y me dice y me dice y me dice. Y creo que en líneas generales las mujeres suelen ser así y los hombres suelen ser lo contrario. Sin embargo, acá Pedro dice algo bien interesante, ¿no? Está animando, y no solo animando, sino que además exhortando a las esposas y les está poniendo el desafío y la meta de ganar a sus esposos sin palabra. No por lo que una esposa puede decir, sino por la conducta de su esposa. Que sea una conducta recta y respetuosa. Ahora, el desafío no termina ahí, sino que lo pone un nivel más arriba todavía. Porque Pedro nos menciona y nos hace entender que esta sumisión debe ser tanto de hechos como del corazón, similar a la sumisión de Jesús. Esta semana, en algún momento, no sé, no recuerdo bien en dónde, pero escuchaba pasando por algún lugar la letra de una canción que decía algo así. Decía, parte de la canción decía, yo pensé que había madurado, pero me doy cuenta que solo he aprendido a simular. Entonces, cuando estaba estudiando el pasaje, me acordé de eso. Porque acá dice que no basta solo con fingir, con simular sumisión, o con fingir o simular obediencia. Tiene que ser tanto de hecho como de corazón. Y creo que eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Porque en apariencia, todos podemos transmitir una apariencia recta, correcta, respetuosa, pero puede ser que en nuestro corazón hayan pensamientos, emociones, sensaciones distintas, y eso nadie lo va a saber. Es un hecho que yo puedo saludar a todas las personas de una manera amable, pero en mi cabeza puede que a una persona no me cae y estoy pensando mal de esa persona, sin embargo, la saludo amablemente. Esa persona nunca va a saber. Bueno, la palabra dice que eso no es correcto. Dice que eso no basta para pensar que estamos haciendo las maneras de forma correcta. Dice que es, de hecho, es con los hechos, pero también con el corazón. Si una esposa, en este caso, decide sujetarse a su marido, tiene que ser en hechos, con el corazón. Si un creyente decide obedecer a Dios, ser amable, ser generoso, ser respetuoso, tiene que ser de hechos
pero también con el corazón. Y es un mensaje importante el que nos da. Siempre que yo voy a la palabra y veo pasajes que me transmiten esa enseñanza, yo particularmente siempre recuerdo los evangelios, ¿no? Donde dice, y muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, yo hice milagros en tu nombre. Y el Señor dirá, apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Y yo siempre lo relaciono no a alguien del mundo, sino a un creyente o a alguien que durante toda su vida ha pensado que es creyente y ha creído que estaba haciendo las cosas bien y ha pensado que con las cosas que hacía era suficiente para decir que amaba a Dios. Pero en ese momento, en ese amargo momento, recién se va a dar cuenta de que vivió engañado. No sé si engañado por alguien más que le hizo creer que estaba bien lo que hacía, o engañado por su propio corazón que quiso creer que solamente con hechos y no con el corazón es suficiente. Que está bien parecer aunque no seas, pero con que parezcas ya es bastante. Y eso es una mentira. Y en alguna conversación con alguien y en alguna consejería, que alguien te diga algo así puede ser duro y puede ser incómodo. Y pasaba mucho el tiempo que servía con jóvenes, ¿no? Y tenía muchas conversaciones porque era encargado de un grupo pequeño, que a veces uno le decía eso a alguien que le costaba abrirse, o sea, le costaba contar sus cosas, porque en el mundo y en nuestra humanidad siempre pensamos que ¿para qué contar mis cosas? ¿Por qué otros se tienen que enterar? Y si a eso le sumamos malas experiencias de que en algún momento le contaste algo a alguien y todo el mundo se enteró, pues menos, ¿no? Entonces, ¿para qué contar? Mejor me lo quedo yo solo para mí, que nadie se entere, nadie tiene por qué saber. Y siempre digo y he visto que el riesgo de eso, el riesgo de no contarle a nadie, tampoco es contarle a todos, ¿no? Pero el no contarle a nadie te expone a que si tú estás equivocado, nadie te ayude a darte cuenta que estás equivocado. Porque, hermanos, cuando alguien está equivocado, no se da cuenta que está equivocado. Cree que está en lo correcto. El que esté equivocado nunca es consciente de que está equivocado. Y si nadie más sabe eso, nadie te va a decir que estás equivocado. Y tú vas a seguir equivocado. Y ahí nada más tienes dos posibilidades. O que nunca te des cuenta que estabas equivocado, o que te des cuenta cuando ya sea demasiado tarde y ya hayas cometido algún error. Si tú estás yendo a un lugar y tienes una dirección equivocada, tú no te vas a dar cuenta hasta que llegues y veas, uy, aquí no era. Si tú compartes esta información con alguien más, te va a decir, oye, pero ahí no es por el otro lado. Entonces, te evita el hecho de irte hasta allá y recién darte cuenta, sino que desde antes puedes corregir y enderezar tu camino. Entonces, siempre me pongo a pensar en eso con enseñanzas así. Ahora, Pedro también aborda la verdadera belleza de la mujer piadosa, enfatizando que no reside en adornos externos, que la belleza de una mujer no es... la belleza en una mujer piadosa
no se ve a través de cómo se ve, cómo se viste o cuánto se arregla. Sino en el corazón. Un espíritu amable y apacible es mejor que la belleza. Y eso lo dice la palabra de Dios. Y aunque el mundo diga lo contrario, y por todos lados el marketing, la moda y lo comercial de las empresas que fabrican ropa, vestidos, joyas, etcétera, 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 la realidad es que no hay nada más bello en una mujer por encima de un espíritu amable y apacible. Y una gran evidencia de eso es los famosos. Las estrellas de Hollywood, los cantantes o los famosos, físicamente son muy atractivos. Y hay muchas mujeres que son muy atractivas, que se han casado y al poco tiempo se han divorciado. Entonces, no importa qué tan bella sean, si su carácter es complicado, se terminan divorciando, le terminan sacando la vuelta. Y a veces uno, en su carne, puede enterarse de una noticia así y pensar, pero esa mujer es tan bonita, ¿cómo le pudo sacar la vuelta con otra? Es que la belleza física pasa a un segundo plano frente al comportamiento, al carácter, al corazón de una mujer piadosa. No hay algo más bello y más duradero en el tiempo que eso. Y eso es lo que dice Pedro. Y no solo es bueno delante de los hombres, sino que es de gran estima delante de Dios. Y Pedro nos da ejemplos, ¿no?, de mujeres santas de otros tiempos, como por ejemplo Sara, quien obedecía a Abraham y lo llamaba mi Señor. Y finalmente, Pedro se dirige también a los esposos, ¿no?, instándolos a vivir sabiamente con sus esposas, dándoles honor como a vaso más frágil, pero también como a coherederas de la gracia de la vida. Entonces, Pedro menciona dos aspectos importantes, ¿no? Una mujer, en el aspecto físico, es como un vaso más frágil, es más delicada y naturalmente tiene menos fuerza que un hombre. Pero en el aspecto espiritual y en el valor como persona, Pedro dice que es coheredera de la gracia. O sea, no es un ser inferior. Está al mismo nivel, simplemente es diferente a un hombre. Pero en cuanto a valor a los ojos de Dios, es coheredera de la gracia de la vida. Y esto lo dice Pedro para que las oraciones de los esposos no tengan estorbo. Por eso los llama a vivir sabiamente con sus esposas. Entonces, ya con esta introducción, ahora sí vamos a entrar al pasaje de estudio del día de hoy, que es 1 de Pedro 3, del 17 al 22. Dice el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo,
quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ese es el pasaje de estudio de hoy, y esta sección cambia ligeramente el enfoque de la piedad en el sufrimiento. Y comienza con una afirmación sobre la bendición de sufrir por hacer el bien, siguiendo el ejemplo supremo de Jesucristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, dice el versículo 17, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y ese es un pasaje que nos puede llevar a meditar mucho tiempo en él, ¿no? Pedro establece un principio fundamental. Dice que es preferible sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Y creo que todos, en mayor o menor magnitud, hemos sufrido en la vida. Todos hemos sufrido. Es algo que creo que nadie puede estar exento. Y aunque nadie desee el sufrimiento para sí, nadie se levanta un día y dice, ¡ay, qué buen día! Hoy día quiero sufrir. Nadie dice eso. Sin embargo, en algún momento el sufrimiento va a llegar. Y es mejor que sea por una consecuencia de vivir rectamente y conforme a la voluntad de Dios, a que sea un sufrimiento a consecuencia de nuestro pecado. Esto implica que incluso en situaciones de injusticia o persecución por causa de la fe, hay una bendición inherente. No debemos buscar el sufrimiento, eso está claro. Pero si estamos en dificultades por nuestra obediencia a Dios, podemos tener la certeza de que es mejor que si sufriéramos por nuestras malas acciones. Y esto podemos aplicarlo a nuestra vida diaria de muchas maneras. Creo que está claro el hecho de sufrir a causa del Evangelio, ¿no? Es lo que pasan los misioneros, los predicadores, que están en lugares donde el Evangelio es algo culturalmente mal visto, prohibido o que incluso es perseguido. Hay muchas historias de mucho ánimo que les recomiendo buscar acerca de los mártires de la fe. Gente que por predicar el Evangelio lo ha dado todo. Primero lo ha dejado todo y luego lo ha dado todo, incluso hasta su propia vida. Pero también lo podemos aplicar a un ámbito más cotidiano, en donde debemos hacer lo correcto, aunque eso pueda traer sufrimiento. Por ejemplo, debemos decir la verdad, aunque eso pueda traernos alguna consecuencia. Es mejor decir la verdad y confesar que vivir ocultando mentiras. Aunque sintamos que decir la verdad pueda traernos un castigo, pueda traernos una disciplina, pueda traernos un mal momento con alguien más. Pero créanme, hermanos, es mejor la consecuencia de decir la verdad que la consecuencia de vivir en la mentira. Entonces, creo que ahí también va quedando más claro por qué Pedro dice, es mejor que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal. Luego el versículo 18 nos dice que, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y aquí Pedro presenta el máximo sufrimiento por hacer el bien, el sacrificio de Cristo. Y no hay mayor ejemplo del versículo anterior
ni mayor ejemplo de obediencia, ni mayor ejemplo de una injusticia humana. Jesús era sin mancha y aún así fue crucificado, tomado por injusto, ¿no? Junto a criminales. Vamos a ver varios puntos de este versículo. Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y aquí se refiere a que su sacrificio fue único. Cristo murió una sola vez y fue suficiente. Suficiente para la expiación de todos los pecados. No hay necesidad de otro sacrificio. No hay pecado que no se pueda perdonar. Cristo murió por los pecados que hemos cometido y que vamos a cometer. El entender esto a una profundidad mayor debería llevarnos a estar agradecidos, porque es gracias a ese sacrificio que podemos acercarnos a Dios a pesar de nuestros pecados. Obviamente, si nos arrepentimos. Luego dice que el justo por los injustos, y acá se refiere a que Cristo fue perfectamente justo, pero aún así sufrió. Y sufrió en lugar de nosotros, porque éramos y somos nosotros los injustos. Y Él, siendo justo, se sacrificó por amor a nosotros y en obediencia a Dios. ¿Para qué lo hizo? Para llevarnos a Dios. El propósito final de su sufrimiento y su muerte fue el poder reconciliarnos con Dios, el poder restaurar nuestra relación con Él, el ser ese nexo y ese puente, ese medio a través del cual podemos acercarnos a Dios. Gracias a Él, ahora, en Él tenemos una vía de acceso a Dios. Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús murió físicamente, pero fue resucitado por el Espíritu Santo. Fue una obra trinitaria, muy compleja de entender en su totalidad y compleja incluso para que yo la pueda entender y explicar, pero es un hecho. Cristo murió y fue resucitado. El sufrimiento de Cristo, aunque debe ser difícil de imaginar cuánto Cristo sufrió, ¿no? No sé si todos aquí han visto La Pasión de Cristo, la película, ¿sí? Dicen que esa es la que refleja de una manera más real lo que Cristo sufrió. Sin embargo, la parte de la crucifixión son escenas difíciles de ver, porque son muy crudas, son muy duras, muy explícitas. Sin embargo, el sufrimiento de Cristo fue así, o peor. Pero ese sufrimiento nos ofrece consuelo y debe ser una fortaleza en nuestras propias pruebas, recordándonos el propósito redentor que puede haber incluso en un sufrimiento injusto. Y yo recuerdo, ¿no?, el ejemplo que daba el pastor Mauricio hace días atrás, donde hablaba de alguien en su trabajo, ¿no? Y que esto al final terminó en un despido, y que al final a la persona que actuó de manera injusta terminó yéndole mal, y a la que fue despedida le terminó yendo bien, ¿no? Pero aún eso no es lo que debemos buscar dentro del sufrimiento. No esperemos que cuando yo sufro de manera injusta, automáticamente a la semana siguiente o a los días me va a ir súper bien y a la persona que fue injusta conmigo le va a ir súper mal. Porque no siempre es así. Sin embargo, el juicio, hermanos, va a llegar. Tarde o temprano, el juicio de Dios va a llegar.
Dios no se olvida. Y a veces parece que tarda, pero los tiempos de Dios son perfectos. Aun si la vida de estas personas acabase, el juicio va a llegar. Y que eso sea un consuelo para nosotros, que si alguien ha sido, está siendo, va a ser injusto con nosotros, tengamos por consuelo que Dios va a obrar a nuestro favor, ya sea aquí o en la eternidad. Y que Dios va a traer juicio sobre la persona que está actuando de manera incorrecta, ya sea en esta tierra o en la eternidad. Pero nadie puede burlar a Dios. Pero que también sea una advertencia para nosotros, para que nosotros no seamos injustos y consciente o inconscientemente tratemos de burlarnos de Dios. Dice la palabra, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que sea algo que nos llene de ese temor respetuoso hacia Dios y entendamos que quién es Él, ¿no? La santidad que Él tiene y cómo debemos presentarnos delante de Él. Luego dice el versículo 19, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y continúa en el 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Y luego continúa el versículo 20, ¿no? Este es un versículo complicado, ¿no? Que tiene mucha teología involucrada. Y estos versículos han sido objeto de varias y diversas interpretaciones, pero el texto indica que en el periodo entre la muerte y la resurrección de Cristo, esos 3 días, Jesús fue y predicó a espíritus encarcelados. Probablemente, y con mucho cuidado voy a tratar de decirlo, probablemente se refiere a que Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, realizó esa acción. Cuando habla de espíritus encarcelados, probablemente se refiere a espíritus demoníacos que desobedecieron en los días de Noé, porque en ese tiempo había gran maldad y había una mezcla impía entre los hermanos y la influencia de los demonios. Ahora, cuando dice que Jesús predicó, no dice cuál es la naturaleza exacta de esa predicación, no se especifica, pero probablemente se esté refiriendo a una proclamación de juicio y condenación a esos espíritus desobedientes, anunciando su triunfo sobre el mal tras su obra en la cruz. Jesús murió y al tercer día resucitó. Probablemente lo que se refiere a este versículo es que Jesús estaba declarando que Él había ganado aún ante la muerte, que si los demonios en algún momento pensaron que crucificando a Jesús y acabando con su vida iban a ganar, iban a arruinar los planes de Dios, iban a sacarle provecho a esa situación, probablemente este versículo se refiere a que en ese lapso de tiempo desde que murió hasta que resucitó, Jesús les estaba diciendo, no, la verdad es que ustedes no ganaron. Es más, esto sigue estando dentro del plan de Dios y el ganador he sido yo, porque aunque ustedes me mataron, yo voy a resucitar. Y es más o menos como puede haber sido, la palabra no lo especifica. Y tengamos mucho cuidado en asumir cosas que no están explícitas en la palabra. Pero el triunfo de Jesús sobre el mal, luego de su obra en la cruz, es un hecho.
Así que definitivamente no creemos que haya sido una predicación de salvación, sino que es un evento que subraya la victoria completa de Jesús sobre las fuerzas del mal. Luego continúa en los siguientes versículos 21-22, o incluso desde el 20, la segunda parte, dice: mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Luego continúa el 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Pedro establece una conexión entre la salvación de Noé a través del agua del diluvio y el acto del bautismo cristiano. Dice los versículos: 8 fueron salvadas por agua. Así como el agua del diluvio fue un medio de salvación para Noé y su familia del juicio divino, el agua del bautismo está conectada con la salvación para los creyentes. El agua del diluvio lavó el pecado y la maldad que en ese momento había en el mundo. Arrasó con todo, salvo estas 8 personas que mencionan, ¿no? Marcando un nuevo comienzo. Y es similar a lo que aprendemos con el bautismo, ¿no? ¿Qué pasa en el bautismo? Nos sumergimos en agua y es un simbolismo de que ¿quién muere? El viejo hombre, ¿no? ¿Y quién sale? Un nuevo hombre, una nueva criatura. Entonces, cuando dice que el bautismo que corresponde a esto que ahora nos salva, pero aclara que el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Primero, que el bautismo es un simbolismo, ¿no? ¿Pero un simbolismo de qué? Es un símbolo público de la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es una declaración pública de que nosotros amamos a Dios y queremos llevar una vida que a Él le agrade. No es algo automático, no es el bautismo en sí mismo lo que me salva. Lo que me salva es lo que representa el bautismo. ¿Y qué representa el bautismo? Que yo estoy declarando públicamente que quiero llevar una vida que agrade a Dios. Eso es lo que representa el bautismo. Y eso es lo que me salva. Llevar una vida que agrade a Dios. Esa es la realidad espiritual detrás del acto físico. Es eso lo que salva. Una conciencia limpia por la obra de Jesús. ¿Por qué por la obra de Jesús? Porque Jesús es quien crea esa vía de acceso a Dios. Es gracias a Él que podemos acercarnos a Dios y alcanzar esa salvación. Por eso el pasaje dice, por la resurrección de Jesucristo. La eficacia del bautismo para salvación radica en la resurrección de Jesucristo, porque su victoria sobre la muerte es la base de nuestra esperanza y salvación. Su resurrección es la evidencia más clara y tangible de que todo lo que dice la Biblia es verdad. Porque, hermanos, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se trata de Cristo. Desde el Antiguo Testamento hay profecías que hablan de un futuro Salvador, desde que se creó el hombre, desde que se creó la tierra. Entonces es la eficacia del bautismo y de que podamos alcanzar esta salvación radica en la resurrección de Jesucristo. Luego el pasaje termina diciendo
quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pedro cierra este capítulo con la exaltación de Jesús a la diestra de Dios y la sumisión de todas las potestades, que demuestran nuevamente la plenitud de su victoria. Esto refuerza la idea de que aunque sufrió, tiene un triunfo final. Esto debe reforzar la idea en nosotros de que aunque suframos a causa de obedecer a Dios, de que suframos a causa del Evangelio y su predicación, hay un triunfo para nosotros. En algunos casos nos tocará experimentarlo en esta tierra. Por ser honesto, por ser sincero, por ser correcto, por ser recto, por ser justo, puede ser que en esta vida alguien venga y nos reconozca o nos dé algún tipo de premio. En el trabajo, en la casa, con nuestra familia, con nuestros amigos. Es posible. Puede que sí, puede que no. Pero lo que sí es seguro, hermanos, es que hay una recompensa para nosotros de parte de Dios. Es la salvación de nuestras almas. Es paz y refugio seguro al lado de Dios por la eternidad. Y no hay mayor recompensa que eso. Y eso es algo humanamente difícil de entender y asimilar. Es difícil entenderlo. Es difícil que eso nos llene completamente cada día. Por eso necesitamos cada día llenarnos de Dios. Porque probablemente si yo pregunte, los que prefieren $1.000.000, quédense sentados. Y los que prefieren la salvación de su alma, párense. Todos nos vamos a parar. No, yo no quiero $1.000.000, yo prefiero la salvación de mi alma. Pero en el día a día y en nuestra vida, frente a las preocupaciones, frente a las presiones, frente a los problemas, frente a la política, frente al gobierno, a veces pareciera que sí prefiriéramos el dinero, que sí prefiriéramos beneficios aquí en la tierra, ahorita, tangibles, que yo puedo agarrar, que yo puedo palpar. Cuando el pecado está al acecho y nos seduce y caemos en esa tentación, pareciera que lo que más nos interesa y lo que más nos gusta y lo que más nos llama es ese disfrute y ese placer terrenal. Entonces, debemos llenarnos de Dios y de su palabra para poder estar preparados frente a esas situaciones y frente a esos momentos. No creamos que estamos exentos a caer en ese tipo de situaciones. Yo tenía un pastor que siempre decía, cuando celebrábamos su cumpleaños, y hacíamos durante el culto, algo parecido a lo que hacemos acá, comprábamos una torta y le cantábamos, y luego le pedíamos que dé unas palabras. Él siempre decía algo como que, si algo bueno han visto en mí, si en algo yo los he bendecido, si algo bueno he hecho por ustedes, ha sido la presencia de Dios en mi vida. Todo lo demás, todo lo malo, todos los errores, todos los malos ratos que les he hecho pasar, ese sí he sido yo. Y casi año tras año decía eso, ¿no? Entonces yo lo escuchaba y a mí al principio me sonaba como que una falsa humildad, ¿no? Para verse así más cristiano y algo. Pero ya cuando yo mismo fui creciendo y madurando, fui entendiendo a qué se refiere, ¿no? O sea, y el corazón del ser humano es engañoso y perverso más que todas las cosas. Es decir, no hay algo que sea peor que el corazón del ser humano.
Entonces, un corazón sin Dios es capaz de cualquier cosa. Cualquiera de nosotros aquí, sin Dios, no sabemos de lo que seríamos capaces. Yo mismo. Y ahí entendí, no, si algo bueno hay en mí, es por la presencia de Dios en mi vida. Y es una realidad, es así. Entonces, llenémonos de Dios, llenémonos de su palabra. Primero, para vivir rectamente. Y para que si hay sufrimiento, si nos va a tocar sufrir de alguna manera, sea por obediencia a Dios, no por consecuencia de nuestros pecados. Para que estemos dispuestos a aceptar el sufrimiento, recordando y sabiendo que hay un premio aún mayor gracias al triunfo de Cristo en la cruz. Y no caigamos en una actitud equivocada diciendo, yo no me merezco que me traten así, yo no me merezco esto es injusto, debe hacerse justicia y buscar justicia en nuestras propias manos. Dejemos la justicia en las manos de Dios. Hagamos lo que nos toca, pero cuidemos el no ir más allá, cruzando esa línea de lo que es correcto y agradable delante de Dios. Si hay que sufrir, que sea por obediencia a Dios, hermanos. No por nuestras malas decisiones o por nuestro pecado. Así que tengamos buen ánimo. Si alguien el día de hoy o estos días está sufriendo, no se desanime, hermano, no se desanime, hermana. Dios tiene lo que usted necesita para poder sobrellevar ese sufrimiento. No todo en la vida, en esta tierra, va a ser felicidad, pero hay una felicidad eterna asegurada para los que aman a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios Padre amado, te damos gracias, Dios, por tu palabra, por tu mensaje, porque nos dejaste la Biblia, Dios, para poder conocerte, Dios, para poder tener una salida frente a estas situaciones tan complicadas de la vida que nos toca, Señor, porque nos traes consuelo, Señor, nos traes esperanza, Dios, porque tu palabra es como un abrazo que nos da ánimo, Señor, aún en la peor depresión. Te ruego, Señor, que nos ayudes a anhelar tu palabra, Señor, a anhelar estar llenos de ella para poder comprenderla cada vez a una mayor profundidad, para poder comprenderla al punto que sea palabra que transforma nuestras vidas, Dios, incluso que transforma otras vidas a través de la nuestra. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti tanto, Dios, cometemos tantos errores, tantas imprudencias, tantos pecados por nuestra propia necedad, Señor, que es un hecho evidente e innegable que necesitamos tu presencia en nuestra vida cada día, Señor. Llénanos de ella, Dios, y ayúdanos a entender, Señor, que no es magia, Señor, ni algo místico. No es que un día vamos a despertar con unas ganas de leer la palabra, Señor. Incluso, ayúdanos a recordar y entender, Señor, que no depende de las ganas ni de las emociones, Señor, sino que nos llama, Dios, un acto de obediencia, un acto de ser conscientes de nuestra propia necesidad de ti, Señor. Así que usa esta clase, Señor, las prédicas, los cultos, úsanos a nosotros mismos, Dios, para animarnos unos a otros en ese sentido, Señor. Para que si de alguna manera algún hermano puede ser de bendición para otro, en animarlo, en recordarle, en darle un versículo, en preguntarle cómo está. Úsanos, Señor, tanto para otros como para nosotros mismos, Dios. Usa a otros para nosotros mismos, Dios, para animarnos, para traer consuelo, para darnos ese abrazo, Dios, que quizás estamos necesitando. Ayúdanos a ser cada vez más
una familia, Señor, y una comunidad que vive bajo tu guía, tu cuidado y tu dirección, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos.